Ahí en las Ya, instrucciones te puse que todo. tuvieras la imagen de tus paralelas y de tus... Donde hicimos una de 7 centímetros, una de 3 centímetros, una de 4 centímetros. Exactamente, esa. Ahí en realidad la tarea asignada pues no tiene archivo porque en teoría tú trazaste tus propias rectas. Y lo único que había que hacer era subir la imagen de esa tarea que hiciste o de ese ejercicio que hiciste. Creo que sí es esa la que te hace falta. Entonces te súper encargo que la subas, ¿sale? Sí. Buenos días, Jackie. También, Buenos días, enciendo cámara, es que estoy acomodando mi... sí, está bien. Ahorita, mientras no empecemos la clase, no importa que tengan cámaras apagadas. Ya nada más que empecemos con el tema, entonces ahí sí les pido las cámaras. Isaac, también chequé tu tarea de los triángulos. ¿Te acuerdas que les mandé una planilla de triángulos? Para que la acomodaran, o sea, recortaran los triangulitos y las acomodaran en la tabla. No vi que estuvieran así como muy de acuerdo a las características con los triángulos que pusiste finalmente. Entonces hay que checar eso. Igual tú, Jackie. Algunos no coinciden con la descripción. No sé si es por falta de exactitud en la plantilla. La voy a imprimir hoy para ver si es falta de exactitud de la plantilla o, pues, ¿se acuerdan que les dije que había como unos que no se iban a utilizar? Entonces era para que buscaras realmente las características de lo que habíamos visto. Y por ahí tengo algo, por ejemplo, en el caso del de Jackie, si no mal recuerdo, hay uno que dice triángulo isósceles rectángulo y tus lados que forman el ángulo de 90 grados no son iguales. Entonces hay que checar que realmente coincidan con las características. Hoy voy a imprimir la plantilla para ver si la plantilla que yo le subí no está como al 100% de exactitud, para ver si es eso o es que no tomaron en cuenta las características. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, mientras esperamos a Isaac. Digo, a Andrés, perdón. El día de ayer, haciendo así como un pequeño resumen para Isaac, vimos, empezamos a ver lo que son los puntos y las líneas notables de un triángulo. El día de ayer vimos las alturas y vimos las bisectrices. Ahora sí enciendan cámaras, chicos, porfa. ¿Recuerdas lo que son las alturas, Isaac, de un triángulo? Las alturas. Ajá, la altura de un triángulo. ¿Qué es la altura de un triángulo? ¿Cómo la localizo? No es la línea que está desde la base hasta la punta, no. Esa es creo que esa es la definición que les han enseñado en la primaria toda la vida. Pero, o sea, sí, efectivamente es una línea que va desde la punta o sea, desde la base hasta la altura de un vértice. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo esta línea. Esta línea que está aquí, Isaac, efectivamente va desde la base hasta el vértice. Pero resulta ser que esta no es la altura. Esta es una simple línea. ¿Por qué no es una altura, Jackie? Porque tiene que ir desde la base hasta su vértice opuesto. Pues estoy desde la base hasta el vértice opuesto. O sea, la base es esta y su vértice opuesto es el que está enfrente. Y si la acomodamos, esas características. y si la acomodamos en un ángulo de 90 grados para que quede así derecha. Exactamente. Esa es la clave, Isaac. Para que pueda yo llamar altura a ese pedacito de recta o a ese segmento de recta, tiene que formar un ángulo de 90 grados, siempre por fuerza. Entonces, voy a tomar mi escuadra para garantizar que tengo un ángulo de 90 grados y entonces a esta sí le puedo llamar altura. Entonces, la característica de las alturas de un triángulo es que van efectivamente, como bien dicen los dos, de la base hasta su ángulo opuesto o al vértice del ángulo opuesto.
pero la característica principal es que este ángulo debe de medir 90 grados. Isaac, ¿cuántas alturas crees que tiene este triángulo? Tiene 3. Tiene 3 alturas. Bien, ¿por qué? Porque si yo tengo 3 bases, pues tengo 3 alturas. Este fue uno de los, vimos el día de ayer cómo trazar estas alturas. ¿Y qué pasaba cuando yo trazaba todas las alturas? Ayer vimos algunos ejemplos. Ojalá puedas ver los videos, Isaac, que ya están en plataforma de Classroom. Ayer vimos unos ejemplos en los que, en este caso, por ejemplo, la altura, todas las alturas, pues sí quedan como que dentro del triángulo. En este caso, vamos a trazarlas rápido para que se vea. Oiga. En este caso específico, pues sí, las alturas sí quedan dentro de, todas las alturas quedan como que dentro del triángulo, pero hay ocasiones en las que estas alturas no quedan dentro del triángulo. Eso no quiere decir que dejen de ser alturas, quiere decir que pues son alturas que se van a medir de forma externa con auxiliares. Te digo, ojalá puedas ver el video de la clase de ayer, para que no perdamos ahorita tiempo en eso. Entonces, ¿queda claro lo que son las alturas, Isaac? Sí. Bien, el día de ayer también vimos lo que son las bisectrices. ¿Has oído hablar de las bisectrices? No. Ok, las bisectrices son aquellas líneas que parten a los ángulos de un triángulo en 3 partes iguales. Voy a hacer así como un triángulo cuchufleto. Las bisectrices son aquellas que son líneas que parten, que van desde el punto desde el vértice, no importa si pasan o rebasan la base, no necesariamente tienen que ser del vértice a la base. La característica que tienen estas líneas es que parten justamente a la mitad el ángulo. Eso quiere decir que si este ángulo mide 96 grados, por ejemplo, entonces quiere decir que la bisectriz tiene que partir al ángulo en 2 partes iguales. 96 entre 2 son 45, 46, 48. Quiere decir que cada ángulo va a medir, aquí lo estoy haciendo al porrazo, ¿no? Quiere decir que la bisectriz va a partir a este ángulo justamente a la mitad. Quiere decir que este ángulo y este ángulo van a valer lo mismo. Hay 2 formas de trazar las bisectrices. Es importante que veas el video, por favor, de ayer, para que puedas realizar la tarea que se subió a plataforma, ¿ok? Entonces, queda claro lo que una altura es la distancia que hay entre un vértice hacia la base formando un ángulo de 90 grados, y las bisectrices son aquellas líneas que parten al ángulo justamente a la mitad. ¿Cómo trazarlas? Porfa, te pido que veas el video. Bien, ahora, lo que nos toca el día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son la mediana y la mediatriz. Mediana, ya habíamos trabajado con ese término. ¿Qué es la mediana? ¿A qué te suena mediana? Ese término lo trabajamos el cuatrimestre pasado cuando vimos probabilidad y estadística. Y vimos las medidas de tendencia central, ¿se acuerdan? Que eran la moda, la media y la mediana. ¿Te acuerdas qué era la mediana? La mediana era, de la serie de números, era la mitad. En la serie de números era la mitad. No era la mitad, más bien era la cantidad intermedia. Exactamente. Más pequeño. Exactamente. Es la medida intermedia o el número intermedio entre el más grande y el más pequeño. En el caso de la mediana de un triángulo, ¿a qué te suena? Aunque va a ser el lado, digamos, el en medio, que está entre el grande y el pequeño. A ver otra vez. Pues, no sé, según yo es eso. Pero ¿me la puedes repetir, por favor? Es
pues el lado mediano, podría decirse. El lado mediano, es decir, si yo tengo por ejemplo, en el caso de un triángulo isósceles, pues no tengo un lado mediano. En el caso de un equilátero no tengo un lado mediano. Sí tiene que ver con la mitad, pero hay que analizar bien la mitad de qué. Más bien sería el ángulo, algo que tiene que ver con el ángulo. Ahí te va. La mediana es aquella recta que parte al lado, a cada uno de los lados, justamente a la mitad. Y esta recta va desde la base hasta el ángulo opuesto. A diferencia de la altura. O sea, si yo digo, bueno, es que la mediana podría parecer la altura. ¿Cuál es la diferencia entre la mediana y la altura? Porque ambas líneas, tanto la mediana como la altura, van desde la base hasta el ángulo opuesto, hasta el vértice del ángulo opuesto. ¿Cuál sería la diferencia entre una altura y una mediana? Que no necesariamente tiene que ser un ángulo recto. Exactamente. En el caso de la altura, forzosamente tenemos que tener un ángulo recto. En el caso de la mediana, no necesariamente el ángulo que se forma entre la recta y la mediana, entre la base, perdón, y la mediana, no necesariamente es un ángulo de 90 grados. En realidad pueden ser ángulos muy, muy diversos. Entonces, esa es la diferencia entre la mediana y la mediatriz. Entre la mediana y la altura. Ahora, mediatriz. ¿A qué te suena eso de mediatriz? ¿Cómo a qué te suena? Sería la mitad de esa línea. Sería la mitad de esa línea, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mediana y la mediatriz? Que, digamos, la mediatriz es la mitad de la mediana. La mediatriz es la mitad de la mediana, entonces sería una cuarta parte. ¿Crees que a eso suena? Entonces llamaría cuartatriz en lugar de mediatriz. Ahí te va la diferencia. La diferencia entre la mediatriz y la mediana es que la mediatriz, como su nombre lo dice, ¿te acuerdas de cuando vimos bisectriz? La bisectriz partía justamente a la mitad al ángulo. La mediatriz parte justamente a la mitad a cada una de las bases. Entonces, la mediana también es punto medio de las bases hacia el vértice. Aquí la diferencia entre mediana y mediatriz es que en el caso de la mediana se tiene que dirigir hacia el vértice. En el caso de la mediatriz, no se tiene que dirigir precisamente al vértice. La característica que debe de tener es que va a formar un ángulo de 90 grados con la base. ¿Cuál es la diferencia entre la altura y la mediatriz? Que la altura sí va hacia el vértice opuesto y la mediatriz no. La mediatriz puede salir volando. ¿Queda clara la diferencia? O creo que va a ser más claro cuando veamos el ejemplo, ya hagamos aquí los trazos. Forma, por favor, un triángulo, pues lo más parecido que puedas a este. Importantísimo, que bien en algunas tareillas. No podemos utilizar pluma para hacer trazos. Hay que utilizar lápiz. Y si vamos a utilizar color, les sugiero que utilicen la regla para marcar con color. Vi por ahí una tarea donde estaba el trazo de las líneas y como que a mano alzada. ¿Qué significa mano alzada? Así al pulsómetro, con la mano así, sin tomar una regla por ahí. A mano alzada, como que, o sea, se ven las líneas hechas con pluma y a mano alzada se ve el marcado con el color. Entonces, cuando se hace una marca a mano alzada, corremos el riesgo de que la recta se pierda visualmente hablando. Entonces, como que quedó el pulso de maraquero por ahí y entonces quedaron como que las rayitas, se perdió la recta o se perdió
la exactitud del trazo. Entonces te pido por favor que si vas a utilizar colores, que me parece maravilloso que utilices colores, también utilices las reglas para poder trazar con colores. Si vas a trazar sobre algo ya trazado, con mayor razón, ¿sale? Porque si no, sí se pierde la exactitud del trazo. Entonces, ¿ya quedó ese triángulo? A simple vista, mi triángulo podría parecer un triángulo isósceles, pero no estoy segura. Porque lo hice también así, con medidas arbitrarias. Bien, vamos a tomar el color azul. Vamos a usar el azul para las alturas. Entonces, vamos a marcar que con azul son las alturas. Vamos a marcar, por favor, con verde las bisectrices. Y aquí voy a aprovechar para que veas cómo se hace el trazo, Isaac. Vamos a marcar con, déjenme ver qué otro color pinta bien. Con morado, vamos a trazar las mediatrices. ¿Por qué vamos a trazar primero las mediatrices? Porque utilizando la mediatriz es que vamos a encontrar la mediana. Vamos a aprovechar el trazo de la mediatriz para lograr encontrar la mediana. Entonces, con morado la mediatriz. Y déjenme ver qué otro color tengo aquí que furule. Vamos a ver si este negro quiere furular. Con negro vamos a trazar las medianas. Entonces, empezamos con las alturas. Dijimos que la altura es la distancia que hay o la semirrecta que hay desde la base hasta el ángulo opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, el día de ayer dijimos que nuestra herramienta fabulosa para ese trabajo es el cartabón. Siempre vamos a localizar la base del triángulo, la vamos a poner sobre el lado más pequeño del cartabón para buscar el vértice con la punta opuesta o con esta recta que se forma aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Yo voy a empezar con esta base. Entonces, voy a poner mi cartabón sobre mi base y voy a buscar encontrarme con el vértice. Utilizando plumones no es tan exacto, pero ustedes en su cuaderno, yo creo que sí lo van a lograr más exacto que yo. Más o menos la altura es esta. Luego voy a buscar mi otra altura. En este caso no me va a alcanzar mi cartabón. Entonces voy a tener que utilizar como que la regla larga y voy a tener que utilizar el transportador para buscar que mi altura tenga 90 grados. Entonces, no es cierto, vamos a hacer algo más práctico. Vamos a usar el cartabón y vamos a usar la extensión con la regla. Entonces, esto nos va a quedar algo más o menos así. Y utilizo mi regla para prolongar mi cartabón. Ahí. Me tengo que mover más para acá. Voy a encontrar mi regla con mi cartabón para garantizar el ángulo de 90 grados. Más o menos va a quedar como por ahí. Ahí solté mi plumón. ¿Dónde lo solté? Solo Dios lo sabe. Bueno, voy a utilizar este. Aquí está. Y entonces ahora sí hago mi trazo de mi altura. Y me falta una altura más, que es la de esta base. Aquí más o menos. Listo. Ya quedaron mis alturas. ¿Las de ustedes también?
Sí, Isaac, ¿ya quedaron tus alturas? Un, dos, estoy acabando la otra. Muy bien. ¿Dudas de cómo trazar las alturas? No. Bien. Vamos a trazar bisectrices. El día de ayer vimos dos formas. Una era con el transportador y la otra era con el mágico compás. Y ayer acordamos, los que estuvimos en clase, que era mucho más fácil con el compás. Entonces vamos a utilizar el compás. Yo voy a utilizar el compás con un plumón negro, en este caso, para marcar mis puntos y ya el trazo de la bisectriz ya lo hago con el plumón verde. Ah, no, miren, tengo un plumoncito verde aquí que nos va a ayudar. Qué maravilla. ¿Recuerdas, Jackie, cómo se hacía el trazo de cómo se localizaba la bisectriz utilizando el compás? poníamos en la punta de un triángulo la punta de el compás y trazábamos un medio círculo o una curva. Un arco se llama. Un arco. Ajá. Y luego en digamos, esta parte del triángulo, Ajá. poníamos la punta del compás y trazábamos otro arco, Ok. igual del otro lado, y el punto donde se intersectan esos dos arcos, marcamos una línea y es la bisectriz. Muy bien. Ahora, es importante que tomemos en cuenta que la abertura de nuestro compás tiene que ser mayor a la mitad del lado de mayor a la mitad de la base que vamos a utilizar. En este caso, mi compás no me va a alcanzar, creo. Por más que lo quiero abrir. Vamos a ver si me alcanza. Sí, creo que sí. Entonces, voy a empezar con mi lado más largo. Tomo mi superliga para poner la protección de mi compás. Ustedes no requieren esa liga porque ustedes usan cuaderno. Y voy a marcar el arco que pasa por aquí. Y después voy a marcar el arco que pasa. Ay, no, primero tengo que hacer un mini arco. Eso ya quiero estar trazando las mediatrices, si no. Necesito bajarme un poquito esto. Y vamos a marcar mi pequeño arco. Ahí está. Y con base en esto, aquí ya no importa la medida, tomo mi arco y marco aquí la punta de mi arco y marco acá. Ahí está. Y ahora sí, utilizando la regla, marco mi bisectriz. Que más o menos va por aquí. Ay. Queda lejos de la altura, ¿ya viste? Con eso podemos garantizar que no es lo mismo una bisectriz que una altura. Bien, ahora voy a hacer el trazo de la siguiente. Creo que Isaac tiene problemas con su conexión. ¿Cómo vas de aquí? Bien. Creo que con menos complicación que yo.
¿Te acuerdas cómo se llamaba el punto donde todas las bisectrices se intersectan? Es decir, donde todas se cruzan. Punto de circunferencia inscrita. Ajá, es el punto de la circunferencia inscrita. Muy bien. Ese punto tiene un nombre especial, pero lo vamos a trabajar cuando terminemos de trabajar las rectas notables. ¿Te acuerdas que dijimos que eran puntos y rectas notables de los triángulos? Pues ahorita estamos trabajando puras rectas. Después vamos a trabajar puros puntos, que para ello necesitamos identificar primero muy bien las rectas notables o las líneas notables. Porque esos puntos notables se forman con las líneas notables o con las rectas notables. Ya se está haciendo un despapalle aquí dentro de nuestro triángulo. Por eso era importante usar diferentes colores. Listo, mis bisectrices ya quedaron. ¿Cómo van las tuyas? Sí, yo también ya terminé de marcar. Ok. Bien, mediatriz. ¿Cómo voy a localizar la mediatriz? Para localizar la mediatriz, que es el punto medio, entonces es la línea que va del punto medio de cada una de las bases y forma un ángulo de 90 grados. Tengo dos formas de hacerlo. Una es midiendo mi lado, marcando la mitad y trazando con alguna de las escuadras o con la escuadra o con el cartabón, medir el ángulo de 90 grados y ya hacer mi trazo, ¿no? Pero quiero que lo veamos con el compás, que es mucho más sencillo con el compás. Lo podemos hacer de las dos maneras. Tú puedes elegir la que más te acomode. Yo siempre te voy a sugerir la del compás porque es más rápida. Es menos rollo, la verdad, con el compás. Ay, Dios, estoy rompiendo mi super compás. La regresó Isaac. ¿Quién sabe qué habrá pasado con Andrés? Yo creo que también otra vez tuvo problemas de internet. Ok, entonces, como te decía yo hace rato por error, hay que tomar en cuenta una medida más grande de la mitad de tu base. Vamos a abrir el compás. Yo en este caso pues tengo que abrir mi compás un montonal. Pero voy a ubicarme en el aquí en este caso, vamos a ubicarnos en los dos extremos de la recta. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con esta base, me tengo que ubicar con mi compás abierto más allá de la mitad, me tengo que ubicar tanto en este vértice como en este otro, porque son los dos vértices que coinciden con la base que estoy trabajando. Entonces, me voy a ubicar en el primer vértice y voy a trazar un arco. Mi liguita no me quiere ayudar. Okay. Voy a trazar un arco, pero lo voy a trazar grandote. ¿Para qué? Para que del otro lado, me voy a venir al otro lado de mi triángulo y voy a hacer el mismo trazo, pero del otro lado. Entonces voy a poner mi superliga. Ahí está. Y voy a trazar otro arco, de tal suerte que este arco tenga dos puntos de unión o dos puntos de intersección. Esos dos puntos de intersección me van a ayudar para localizar la mediatriz. Dijimos que la mediatriz era con morado. Entonces, voy a tomar estos dos puntos para trazar una línea. Si te fijas en este caso, ya no tuve que utilizar ni el cartabón ni la escuadra para lograr los 90 grados. Automáticamente se van a formar los 90 grados. Ahí está.
Dijimos que la mediatriz no necesariamente se dirige hacia el punto del vértice opuesto. Simplemente parte a la línea en dos partes iguales y forma ángulos de 90 grados. Y también recordemos que les dije, vamos a utilizar la mediatriz como medida para localizar la mediana. Entonces voy a aprovechar de una vez el tiempo y voy a trazar mi mediana. La mediana dijimos que era la línea que va desde el punto medio hacia el vértice opuesto. Entonces tomo mi punto medio que ya localicé con la mediatriz y me dirijo únicamente con mi regla hacia el vértice opuesto. Y ahí voy a hacer el trazo de mi recta. Ahí. Creo que mi plumón ya chafeó. No sé si se alcance a ver, creo que no. Déjame ver si tengo otro plumón negro aquí guardado, bajo la manga. Aquí está. Entonces, voy a volver a marcarla porque quiero que se vea muy clara. Ahí está. Ya se empieza a hacer un revoltijo, ¿verdad? Voy a tomar otra vez mi compás para buscar la mediatriz de otro de los extremos, de otra de las bases. En este caso voy a buscar la de esta base, por lo tanto me tengo que posicionar con la punta metálica, tanto en este vértice como en este otro. Ya ahorita no, voy a cerrar un poco mi compás porque no necesito que quede tan abierto como en esta ocasión. Entonces, voy a trazar mis dos arcos. Recuerda que los arcos se tienen que cruzar el uno con el otro para que no tengamos que utilizar después cartabón. Entonces, a ver, no, ahí no está más allá de la mitad. Recuerda que es importante que la medida del compás quede más allá de la mitad. No importa que casi llegues al otro extremo. Aquí lo importante es que sea más allá de la mitad. Ay, creo que me quedó muy corto mi arco. Hoy ya perdí mi arco. Bueno, vamos a trazarlo del otro lado, tratando de que se encuentren. Ah, sí se van a encontrar apenitas. Ahí está. Más o menos el encuentro tiene que ser por aquí. Maestra, ¿cuánto Mande. el compás para hacer las vueltas? ¿Cómo? ¿A cuánto abrió el compás para hacerlas? Ah, para marcar estos arcos, lo único que tengo que hacer es abrir mi compás con una medida tal que sea más de la mitad del segmento que voy a trabajar. En este caso, no importa la medida real como tal, lo único que tengo que calcular es que se abra más allá de la mitad. Si te fijas, este arco que hice aquí pasa de la mitad de aquí para acá. Y este otro arco que hice aquí pasa de la mitad de aquí para acá. Entonces, con que tenga un poquito más de la mitad, yo te sugiero que siempre tenga un muchito más de la mitad para que no haya errores. Con que tenga una medida mayor de la mitad, con eso basta y sobra para poder trazar nuestra mediatriz. ¿Sale? ¿Era claro? Voy a tener que ver el video porque estoy con datos y usted se me traba Si y ya no quieres, aparece apaga en otro lado. también tu cámara para que puedas escuchar. Y sí es importante que vuelvas a ver el video, pero te sugiero que también veas el video anterior, ¿eh? Sí. Para que no lo pierdas. Vamos a trazar esta mediatriz. Recuerda que aquí no importa si no llega, no importa si se pasa de la base, perdón, y no importa si no llega al otro extremo. Aquí lo importante es que parta a la base en dos partes iguales y que forme un ángulo de 90 grados. Lo demás ya no importa porque estamos hablando de mediatriz. Y vamos a aprovechar que ya hicimos la mediatriz para trazar la mediana. Recuerda que la mediana va desde el punto centro de la base hacia nuestro vértice opuesto. En este caso,
Nos va a quedar, yo creo que sí es un poco isósceles mi triángulo, porque me va a quedar casi pegado a la altura, a la bisectriz de como que está muy cercana a la bisectriz este trazo. Mira, más o menos quedó. Uy, sí, quedó igual que en mi pizarrón, quedó sobre la bisectriz. Ahí ya perdí de vista mi bisectriz. No, no es isósceles. Si hubiera sido isósceles, tendría que haber coincidido con la altura. No, sí, con la bisectriz, porque parte al ángulo a la mitad. Sí es isósceles mi triángulo. Y eso que le hice al aventón. Entre tanto trazo ya no sé qué me falta. Ah, ya vi. Voy por la mediatriz de mi última base, que es esta. Entonces requiero abrir mi compás lo más que se puede, lo más que me permite. Y me ubico aquí. Para trazar mi arco. Más o menos así. A ver si no pierdo de vista cuál fue. Y más o menos así, ahí está. Es esta de acá. Bien. Ahora sí trazo mi mediatriz. Es un desastre lo que se hizo en este triángulo. Está todo hecho pelotas. Pero nos va a servir para ver que en realidad las rectas no son las mismas. En este caso de casualidad coincidió mi bisectriz con mi mediatriz. Pero no siempre sucede eso. Solamente en casos como un triángulo isósceles. Ok, entonces de aquí. Esto va más o menos así. Y aprovecho mi trazo de la mediatriz para localizar mi bisectriz. Esto va hacia acá. Yo creo, espero, supongo que en tu cuaderno no se ve tan feo como en mi pizarrón. Bien. ¿Alguna duda de cómo trazar alturas, cómo trazar bisectriz, cómo trazar mediatriz y cómo trazar medianas? Yo voy a tener que ver el video porque me sacó esto ya con el... ¿Qué parte no te quedó clara por haber salido del video, de la clase? Pues me sacó de altura, ya todo lo demás se me perdió. Ok. Lo de bisectriz, ya cuando entré, estaba ahí en 20 líneas. Entro. Ok, le voy a poner un ejercicio a Jackie y mientras Jackie hace ese ejercicio, te vuelvo a explicar todos los trazos, ¿ok? Jackie, hay que hacer un triángulo, por favor, que tenga un ángulo obtuso. Tú ponle las medidas que tú elijas. Trata de que nos quede grandecito el triángulo para que no se te haga tanto revoltijo como a mí. Y hay que hacer un ángulo, un obtusángulo, un triángulo obtusángulo, para que trabajes las alturas fuera de el espacio interno del triángulo, porfa. Y mientras yo le vuelvo a explicar a Isaac, déjame borrar mi revoltijo que tengo por aquí. Te vuelvo a explicar exactamente todas las medidas en triángulos, en un triángulo diferente cada medida para que quede muy claro, ¿sale? Esa que se chorreó aquí. Alturas, ¿te quedó claro cómo se localizan las alturas, Isaac? Ah, sí, va desde la base hasta el ángulo, ¿cómo se dice? El ángulo Desde la base hasta el vértice, formando un ángulo de de 90 grados. Ok, entonces me puedo brincar las alturas. Vamos a hacer este triangulillo para trazar las bisectrices.
Vamos a usar este otro para trazar las mediatrices. Y en este caso sí podemos utilizar el mismo triángulo para localizar las medianas, porque vamos a utilizar la bisectriz como guía para trazar las medianas. Pues en este caso sí podemos combinar. Entonces vamos a empezar con bisectriz. La bisectriz tengo dos formas. Te voy a enseñar las dos formas, ya que Jackie está un poco ocupada. La primera forma, que es la que a mí menos me gusta, pero cuando no tienes un compás resuelve bastante bien, es utilizando el transportador. Cada uno de los, dijimos que la bisectriz es esa línea que parte justo a la mitad a un ángulo. Entonces, para saber cuánto mide un ángulo, necesito primero, o sea, para saber cuál es la mitad de mi ángulo, primero necesito medir mi ángulo. Y entonces aquí viene el uso del transportador. Recuerda que en el transportador tenemos dos medidas. Una que va en este caso en mi transportador, la que está por fuera va del 0 al 180 y la que está por dentro, el 0 está del lado derecho y llega hasta 180 de este lado. ¿Cómo saber cuál utilizar? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, me hacía unas pelotas sabiendo cuál, o sea, buscaba el ángulo equivocado, porque nunca me fijaba yo en que debo de partir del 0. Entonces es muy importante que aprendas a partir del 0. Ahora, ¿cómo voy a localizar o cómo voy a ubicar mi transportador? Voy a comenzar con este ángulo de aquí. Tengo dos rectas que lo forman. Una de esas rectas es esta y la otra es esta. Las voy a marcar. Voy a marcar mi vértice y voy a marcar cuáles son las dos rectas que me ayudan a formar ese ángulo. Entonces, una vez que yo ya ubiqué cuáles son las rectas que forman mi ángulo, entonces ahora sí puedo decir, tengo dos formas de acomodar mi transportador. La primera es siguiendo el sentido de esta base y sería poner el punto central en el vértice. Lo voy a poner mal para que veas y ahorita ya lo bajo para hacer el trazo. Si te fijas, estoy tomando como base, esta base, valga la redundancia, y mi vértice debe de quedar justo en el punto del centro del transportador. Entonces, ahora sí lo voy a bajar, donde debe de estar. ¿Cómo sé que ya estoy bien posicionado? Una vez que mi vértice queda, por lo general, siempre que tienes este punto, ya sea que sea, si tu transportador es de plástico, puede ser que no tenga un hoyito, pero como es transparente, se alcanza a ver perfectamente bien dónde está el vértice. En el caso de mi juego geométrico, que es de metal, es de acero, entonces ahí yo tengo un hoyito, entonces yo ahí alcanzo a ver el punto negro, por eso aproveché con otro color y lo marqué, para poder distinguir el morado del negro. Entonces yo ya me ubiqué en mi punto vértice y el 0 o el 180 queda justo sobre la base. Entonces, como voy a abrir hacia allá, porque estoy tomando como base esta, entonces el 180 me lo brinco y me voy hasta las medidas del 0. Y del 0 hacia, este mide más o menos 75 grados. Entonces divido 75 entre 2 y me da 35, 37.5. Entonces voy a medir 37.5, que es más o menos por aquí. Y marco mi puntito. Y entonces, sí, no, creo que no se alcanza a ver el puntito, pero bueno, mi puntito está aquí donde está mi plumón, ¿ok? En ese punto, yo voy a tomar ya sea mi regla, mi escuadra, mi cartabón, lo que tenga yo a la mano, y voy a posicionar que coincidan el vértice y el punto que acabo de marcar en una misma recta. Con el plumón hay que bajarlo un poquito porque si no queda gordo. Y más o menos mi bisectriz pasa por ahí. Esa es una forma de trazarlo.
La verdad es que es la más engorrosa y podemos cometer errores. Por ejemplo, yo aquí mi regla, como no sé calcular el grosor de mi plumón, pues me quedó ligeramente abajo de mi marca. Entonces, a lo mejor no es exactamente mi bisectriz perfecta, pero más o menos se aproxima. Te voy a enseñar la otra parte, la otra forma que es para mi gusto y el gusto de tus compañeros ayer. Una más sencilla. Voy a tomar mi compás. Déjame lo remasterizo con mi mismo plumoncito. Busco mi liga. Tú no necesitas liga porque pues tu cuaderno sí queda con un hoyito, pero no pasa nada. Entonces, ahora voy a buscar la bisectriz de este ángulo. Entonces, ubico las dos rectas que forman al ángulo, que son esta y esta, y con el compás, con una medida pequeña, no es necesario hacerla muy grande. En este caso no importa si es menos de la mitad. De hecho, es mucho mejor que sea un arco pequeñito. Me voy a poner en el punto vértice y voy a trazar un pequeño arco. Este arco tiene que ir de una base a otra. ¿Se alcanza a ver ahí el arquito? Sí. Aquí es esta cosita de aquí. Bien, ahora Sí. me voy a ubicar en cada una de las intersecciones o en cada uno de los puntos donde se cruza con los lados para poner otra vez el compás y entonces marcar un arco un poco más grande. Entonces me ubico aquí. Ahí. Me ubico aquí y marco un arco más grande. Ahora me ubico en el otro extremo y marco otro arco. Tengo que ver que mis arcos se crucen. Se va a formar aquí una pequeña crucecita. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ok, esa crucecita es la que me va a decir hacia dónde me tengo que mover con la regla. Entonces voy desde el punto vértice hasta alinearme con el cruce de mis dos arquitos. Y ahí está la bisectriz. ¿Queda claro? Sí. ¿Cuál te gustó Me más? hizo, pienso que un poco más rápida la del transportador. Pero La que tú elijas es correcta. A mí me gusta más con el compás, porque siento que hago menos rollo. Nada más abro mi compás y marco arcos y ya. Si a ti te gusta más con el transportador, perfecto. Aquí es importante que conozcas las dos formas, porque el día que no tengas tu transportador, bueno, ya sabes que puedes utilizar tu compás. O el día que no tengas tu compás, ya sabes que puedes utilizar tu transportador. ¿Sale? Cosa que en este cuatrimestre no te va a suceder porque siempre vas a traer tu material completo. Pero estas son las dos formas. Ya para el tercero, para la tercera bisectriz, ya tú elige cuál método te gustó más y ese utiliza. Con el transportador, lo único que tenemos que tener mucho cuidado es con la medida de o sea, qué escala estoy utilizando, si la que está dentro o está fuera. Siempre tengo que cuidar, utilizar la escala que empiece en 0, ¿vale? Ahora, vamos a trazar las mediatrices. Para trazar las mediatrices tengo dos opciones. La primera, que es utilizando como que la regla y el transportador, es utilizando mi regla, la mediatriz es el punto medio de la base. Entonces, voy a tomar mi regla y voy a medir mi base. En este caso, en mi pizarrón, la base mide 19 centímetros. Entonces, tomo la mitad de 19, que son 9.5, y marco un puntito. Ahí está. Ahora, debo de tomar mi cartabón o mi escuadra. En este caso voy a usar mi escuadra, porque está aquí abandonada. ¡Ay! Ya la perdí. Estaba abandonada y solita, pero no. ¿Quién sabe dónde quedó? Voy a tomar mi cartabón
Y voy a tomar como base este puntito que acabo de trazar. Ya vi que en el video no se ve mucho, entonces lo voy a convertir en rayita para ver si lo alcanzas a ver. Creo que ni así, ¿verdad? Ese punto se marca en la mitad, si ese lado 1020 se marca en el 10. ¿No? Exactamente, siempre en la mitad. Y entonces vamos a tomar el cartabón o la escuadra, tú eliges cuál de los dos te gusta más. Yo en este caso escogí el cartabón porque no encuentro mi escuadra. Y voy a ponerme sobre la base, recuerda, la base pequeña va sobre la base que voy a trabajar, y me voy a acercar hasta donde está la marca que puse de que ese es el punto medio. Entonces, en este caso ya alineé mi marquita con mi cartabón, y entonces ahí trazo mi recta. Y entonces ya encontré la mediatriz de esta base. Ni se ve, ¿verdad? Déjame la remarco con otro plumón. Vamos a remarcarla con un color que sí se vea. Vamos a tapar mi plumón de mi compás. Vamos a marcarla a ver si con el café funciona. Ya ahorita no importa si la pongo o no la pongo en ángulo de 90 grados, porque ya la marqué, ya lo único que voy a hacer es remarcarla. Entonces, la marco ahí. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Entonces, sí. Esta es la mediatriz. Si te fijas, dijimos que la mediatriz, lo importante de la mediatriz es que hiciera ángulo de 90 grados con su base. Si llega o no llega al vértice opuesto, eso ya no me importa. Aquí lo que me importa es que marca el punto medio y además hace ángulos de 90 grados. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a aprovechar este mismo triángulo para marcar la mediana? Entonces, ya tracé la mediatriz, ya sé dónde es mi punto central, y entonces ahora voy a trazar mi mediana. En este caso, siempre para las medianas, pues es algo muy rápido una vez que encuentras la mediatriz, porque lo único que tenemos que hacer es marcar del punto central o de la mediana, del punto de la mediana, hacia el vértice opuesto. Entonces, tomo mi regla. Vamos a ponerle otro color para que no se confunda. Tomo mi regla, me ubico en el punto medio, me ubico en mi vértice y trazo esa recta que va de un punto a la otra. Y entonces ahora sí, ya tengo la mediana. ¿Dudas de cómo se trazan la bisectriz, la mediana y la media? Perdón, la mediatriz y la mediana. ¿Dudas, Isaac? Creo que ya lo perdí. Bien, el tiempo de la clase, nos quedan 5 minutitos de clase. Te voy a dejar tarea. El día de hoy muy temprano te subí la tarea que debía haberte subido. Ah, muy bien, Isaac. El día de ayer, te dije que te iba a subir 2 triángulos y que tenías que encontrar alturas y bisectriz de cada uno, las bisectrices y las alturas de cada uno de esos triángulos. Ya te subiré la tarea a la plataforma. ¿Manda, Isaac? A ver, déjame ver el chat. El día de hoy solamente te voy a subir un triángulo. Ok. Si quieres ya desconéctate, Isaac. No se entiende nada. Ok, no se entiende. Si quieres, desconéctate, Isaac. Ya nada más checa los videos en cuanto tengas oportunidad. De todas maneras, ya terminamos la clase. Bien, entonces, Jackie, te voy a subir, bueno, voy a subirles a todos un triángulo, va a ser un triángulo grandote para que ubiques todas las líneas notables que acabamos de ver. ¿Sale? Es muy importante que ese material lo tengas para el día de mañana, impreso y ya marcadas todas tus líneas notables,
porque con base en esas líneas notables y con base en ese trabajo es que vamos a ubicar los puntos notables de los triángulos para ya poder terminar con este tema y continuar con el siguiente, ¿sale? Entonces, el día de mañana, te lo voy a subir, esa sí te la voy a subir ahorita terminando la clase. Bueno, no, ahorita terminando la clase no. Llegando a la oficina, luego te lo subo para que puedas trabajarlo a lo largo de la tarde y ya mañana lo tengamos ya listo para trabajarlo, ¿sale? Sí, hasta Bien. luego. Nos vemos mañana, gracias.